Bueno, vamos a leer algo hoy en el libro de Romanos y en el libro de Primera de Corintios. In the book of Romans and also 1 Corinthians. Esta es una lectura que hace tiempo que no la tenemos, pero es muy importante. Romanos capítulo 14. Romans 14. Bueno, en parte sí y en parte no la hemos hecho. Romanos 14, a partir del versículo 7, dice allí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para esto, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo volvió a vivir para una cosa. So Christ died, resurrected, and came back to life for one thing. Para ser Señor. To be Lord. Así de los muertos como de los que viven. Y Primera de Corintios, of the dead and of the alive. Solo una hoja más adelante. Primera de Corintios en el capítulo 1. 1 Corinthians 1. El versículo 17. Verse 17. Dice: que la palabra de la cruz, no, perdón, es el 18. El 17 dice que, pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el Evangelio. Cristo me envió a predicar el Evangelio. Y me envió a predicar el Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira, nos vamos a ir quedando con esta palabra, sabiduría. Let's keep this word wisdom. Sabiduría. Wisdom. Pablo dice que su predicación del Evangelio no fue con sabiduría de palabras. So Paul says that his preaching of the gospel was not Porque with ese wisdom of tipo de words. sabiduría, ahora vamos a ir viendo, Because that type of wisdom, and we will es see una about it, sabiduría que hace vana la cruz de Cristo. is a wisdom that renders vain the cross of Christ. Dice el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para ellos no es sabiduría, para ellos es locura. See, because the message of the cross is folly, is madness to those who are perishing. Pero It's not wisdom, it's folly. a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La But to palabra de us- la cruz es poder de Dios para To nosotros. us it is the power of God. La sabiduría no es poder de Dios. La Wi- palabra de la cruz sí. Wisdom is not the power of God. It's the word of God is the power. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sí, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, efectivamente. Pues ya que en la sabiduría de Dios, estamos viendo aquí dos sabidurías distintas, la del mundo y la de Dios. See, there are two different types of wisdom. There's God's wisdom and the world's wisdom. So, Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la 21. sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? La predicación de la cruz, que acabamos de ver que es locura. Por ese medio le agradó a Dios salvar a los creyentes. 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos, mira esto, los griegos buscan sabiduría. Aquí Pablo está hablando de judíos
y gentiles, que desde el punto de vista de la Escritura son las dos clases de gente que hay en el mundo, judíos y gentiles. Paul is separating Jews and Gentiles, which Pero is the two type of people that Pero there Pablo was. aquí no utiliza la palabra gentiles, sino que utiliza la palabra griegos. But Paul does not use the word Gentile, but he Los uses the judíos word Greek. piden señales y los griegos buscan The sabiduría. Greeks pursue Pero wisdom. nosotros predicamos a Cristo. Verse 23. Y a Cristo crucificado, eso es importante. Esto para los judíos ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles, aquí sí utiliza ahora la palabra gentil, para los gentiles o griegos, es locura. El 24 dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Christ is the wisdom of God. La sabiduría de los griegos, The wisdom hemos of the Greek. leído aquí claramente que los griegos buscan And sabiduría. we read that they pursue wisdom. Esto es otra cosa. That's something else. Para nosotros la sabiduría de Dios es Cristo. But for us, the wisdom of God is Christ. En 1 Corintios, que estamos en el capítulo 2, 1 Corinthians del 1 al 5, leemos también, dice, 2, así que from 1 to hermanos, 5, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, el Evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, otra vez, pues me propuse, este versículo es poderoso, 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y esto con un fin, con un propósito, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es un pasaje poderoso ese. La sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. the wisdom of men and the wisdom of God. Sí que habréis oído en más de una ocasión hablar del espíritu de Grecia. I'm sure you have heard sometimes talk about the spirit of Greece. ¿Habéis oído hablar del espíritu de Grecia Have you heard about the spirit of Greece? y del espíritu de gracia? And the spirit of grace Son dos cosas are distintas. two different things. El espíritu de Grecia es la sabiduría de los hombres. The spirit of grace is the wisdom of men. Los griegos buscan sabiduría. The Greek pursue wisdom. Ese es el espíritu de Grecia. That's the spirit of Greece. Nosotros, la Iglesia, tenemos el espíritu de gracia. But the church has a spirit of grace. Por el espíritu de gracia entendemos que para nosotros la sabiduría de Dios es Cristo. And by the spirit of grace, we understand that for us, the wisdom is Christ. Y no queremos salir de ahí en ningún momento. And we don't want to be moved from there at any moment. Digo esto porque vosotros sabéis exactamente igual que yo que el espíritu de Grecia se introduce en la Iglesia. And you see, I'm saying this because you see the spirit of Greece is introduced in the church. Viene alguien con el espíritu de Grecia, con un cúmulo de sabiduría, Somebody comes with the spirit of Greece that he has a lot Y- of knowledge. y lo presentan en la And Iglesia they como introduce him in the church el as doctor, doctor this, viene cargado de sabiduría. and Pero he's full of wisdom. la única sabiduría que hay es la sabiduría de Cristo. But the only wisdom that there is the Cristo wisdom es of nuestra Christ. sabiduría. Jesus is our wisdom. Es como muy goloso dejar que nos hable la sabiduría del espíritu de Grecia. And it is very tempting to allow the wisdom of the spirit of Y uno Greece dice, to, ¿qué to, conocimiento? to talk in church and to ¡Qué say, maravilla! oh, what knowledge this man Mira, or Pablo person has. escribe esto, escribe a Romanos, pero escribe a los Corintios. Paul wrote to the Romans before, and he writes to the Corinthians. Corinto era una ciudad de Grecia, Corinth y lo was es, a city of al Greece, igual que Tesalónica y al igual que Atenas. like Thessalonica and like Athens.
Pablo sabía de lo que es el espíritu de Grecia. And Paul knew what the spirit of Greece Los was. griegos buscan sabiduría. Greek pursue. Por eso les escribe Wisdom. a los griegos, y en la palabra griego incluye a todo el mundo gentil, les escribe estas cosas. And that's why he writes this to the Greeks and Me to the propuse Gentiles. no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. I resolved to know nothing but Jesus Christ and him crucified. Mira, Jesús en una oración al Padre, You see, Jesus in a prayer to the Father Él dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la said, tierra. I praise you, Father, Lord of heaven and Dice, earth. antes de eso, dice ahí una frasecita, dice, Jesús se regocijó en espíritu. And before that we read that Jesus was rejoiced in his Le spirit. vino este pensamiento al corazón y le produjo alegría. You see, he thought about this and it produced Y dijo, joy in him. Te alabo, Padre, He said, Señor del "I cielo y de la praise you, tierra, Father, Lord of heaven porque and earth, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos because you hid these things from the y wise and the knowledgeable, las revelaste a los niños. and you revealed them to the children." Se ha hablado de volverse como niños. And we have already talked Mira, about becoming un like niño, children. según la A child, Escritura, according to Un Scripture, niño con la sabiduría de Dios, que es Cristo, with the wisdom of God that is es Christ, infinitamente más sabio que 1000 adultos con la sabiduría del espíritu de Grecia. is infinitely more wise Es verdad. than Pero- many adults with the wisdom of Greece. Esto lo dijo Jesús. And this is what Jesus said. Mira, la iglesia generalmente no funciona así. But the church generally doesn't work Deberíamos this way. presentar a alguien que es pequeño o es poca cosa, es niño en cuanto a la sabiduría del mundo, We should introduce a person that is small according to the wisdom of the world, pero que es grande but that is en cuanto al big conocimiento de Dios en and Cristo. great in the knowledge Lo of deberíamos God and presentar Christ. con mucha pompa. No hacemos eso. We should introduce that person with honors, and we don't do Casi that. hacemos, casi digo, como en el libro de Santiago, ¿no? Que dice, ve y siéntate allí al final. Almost do like in the book of James where it says, Y "Go viene and alguien sit con at su the back." maletín cargado de doctorados y a este le presentamos. But the one that comes with his doctorate, we introduce with honors. El espíritu de Grecia The spirit of Greece es el espíritu que se manifestó en Satanás. is the spirit that manifested itself in Satan. Lo llenó de orgullo That he was filled with y pride, le hizo rebelarse contra Dios. and that caused him to rebel against God. El espíritu de Grecia se manifestó en el huerto de Edén. The spirit of Greece was manifested in the Garden of Eden. Mira, leemos en el capítulo 3 de Génesis un momentito. And we can read it in Genesis. Es un espíritu que viene de antiguo, como que se coronó en la a very Grecia old antigua, spirit. pero es un espíritu que viene de atrás. And it ruled in the ancient Greece, but it comes from a lot more in the past. El Señor había dicho, podéis comer de cualquier árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento, del bien. ¿Ves? Conocimiento, sabiduría. Había una sabiduría que Dios no quería que el hombre adquiriese. See, there was a wisdom that God did not want man to acquire. Esto suena mal, ¿no? And this might sound wrong. Había un conocimiento que Dios no quería que el hombre adquiriese. There was a knowledge that God did not want man to know. Es el conocimiento del espíritu de Grecia. It was the knowledge of the spirit of Greece. Y el Señor dijo, comeréis de todo el árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, de ese árbol no comeréis. He said, but verse 2:17, but of the tree of knowledge and good and evil, Porque you el día shall que not de él eat. comiereis, ciertamente moriréis. Era serio el asunto. From the day that you eat of it, you shall El surely espíritu die. de Grecia, The aunque spirit of muchos lo alaban tanto, es un espíritu And- que trae muerte. And many praise that spirit so much, but it brings death. La serpiente les dijo, pero ¿cómo? Que Dios os ha dicho que no comáis de él, que moriréis. No moriréis, sino que el día que comáis de este conocimiento, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. The serpent said, the day that you eat it, your eyes will be open. Y You'll este es be el like versículo God, que quería and leer, know que good and Génesis evil. 3:6 dice, 3:6. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. It was a tree to be desired in order to Para make one alcanzar la wise. sabiduría que trae el espíritu de Grecia. To Y make tomó one de su wise and to fruto acquire the spirit of Greece. y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos sus ojos a un conocimiento al cual Dios nunca quiso que se abriesen sus And their ojos. eyes were open to a knowledge that God never wanted them to acquire. El espíritu de Grecia, esto que algunos tienen por sabiduría suprema, So the spirit of Greece that many believe is the best en realidad wisdom lo que hace es separar al hombre de Dios. that separates man from God. Es un espíritu de orgullo. It's a spirit of pride, La filosofía. philosophy. ¿Cuántos estudian filosofía? How many study philosophy? Parece que automáticamente tú oyes que alguien ha estudiado filosofía And if you hear that a person has studied philosophy, hay algo que casi te dan hasta ganas de quitarte el sombrero you feel like inmediatamente. you should honor that person Porque este es doctorado en filosofía. because he has a doctorate in philosophy. Había un payaso que iba allí por fin de semana cuando yo era un crío, hacían una especie de circo There was a nocturno, los clown that pobres used se to come to ganaban my allí la vida. neighborhood when I lived in Madrid. Recuerdo que decían, ¿qué es la filosofía? And he would say, "What's Y philosophy?" decía, tú sabes que siempre hay un payaso listo y un payaso tonto. And there was always a stupid clown Y and decía el a tonto, clever la filosofía clown. son dos mujeres, la Filo y la Sofía. There was these two women, Philo and Sophia, Pues sí, or Sophie. sí, Filo significa amor Philo means love. y Sofía significa conocimiento. Sophie means knowledge. Luego la filosofía es el amor al So conocimiento. philosophy is the love of ¿Amor knowledge. a qué conocimiento? But love for what A un knowledge? conocimiento que Dios no quiso que el hombre tuviese. To a knowledge that God never wanted man to have. Esto es rebelión contra Dios. So this is rebellion Esto es against God. orgullo. This is pride. Dios dice, la sabiduría que tú necesitas está en Cristo. God says the wisdom No that you need necesitas is in más. Christ. You don't need any more. No toques de ese árbol de la sabiduría según el mundo porque ese árbol te hará morir. Don't touch from that tree of wisdom. That tree will give you death. Pero el hombre es orgulloso. But man is No proud. solamente comió de ese árbol que le hizo caer, sino que desde entonces sigue ensalzando este árbol de la sabiduría. And they ate from that tree and they keep exalting and praising that philosophy. Este espíritu The de spirit Grecia. of Greece. El espíritu de Grecia, The spirit of Greece, tan alabado en nuestro mundo, so es praised in our enemigo world, de la verdad. is enemy of the truth. Mira, leemos en Romanos capítulo 1, And we read Romans chapter 1. Romanos 1, a partir del versículo 18. From verse 18. Dice que, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Detiene la verdad este espíritu. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice Pablo, a todos los hombres. Lo que podemos conocer de Dios, que a Dios tal como Él es nadie le vio jamás, pero lo que de Dios se conoce, aún no se había manifestado el conocimiento de Jesucristo en aquellos tiempos, se estaba manifestando por todo el mundo. Pero bueno, la gente de aquel tiempo lo que conocía de Dios les era manifiesto, pues Dios se lo manifestó, dice Pablo. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es fuerte. Algunos dicen, yo no tengo por qué creer en Dios. Some people say, I don't have to believe in God. Según explica aquí el apóstol, But the apostle explains here todo el mundo tiene que creer en that Dios. every person must believe. Porque aunque nadie vio a Dios jamás,
Because even if nobody has seen God, Pero la existencia de Dios, la realidad de Dios, la persona de Dios se hace claramente visible a todos los hombres but the person of God, His existence is por visible to medio de all las cosas man hechas. through the things that exist. No hay nada más que levantar los ojos al You cielo, just have to open your eyes to ver the una noche skies, estrellada. see a starry night. Mira, Emmanuel Kant, que era aquel racionalista, aquel defensor del espíritu de gracia tan acérrimo, sin embargo, él decía, hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención. El cielo tachonado de estrellas encima de mí Kant used to say there are two things that catch my attention: the skies y la conciencia dentro de mí. and the conscience in me. ¿Qué cosa es esto, la conciencia dentro de nosotros? What a thing it is. Hay gente This que no conoce conscience. la ley de Dios ni Many conoce people mucho don't de know the Dios, law of God, pero cuando va a ejecutar algo que está mal, el corazón le late un poco más but fuerte. when they Y la are conciencia about le to dice, do something that is wrong, their heart beats qué tremendo esto. more. Es solo Loudly abrir because they los know it ojos is wrong. y contemplamos la gloria de Dios por todas partes. And you open your eyes and you see the glory Yo of God levanto everywhere. la persiana por la mañana y ya veo el sol que In the asoma allí mornings, I see the sun y veo las coming. palomas volar sobre los I see the tejados. doves flying on the rooftops. Y me acuerdo de ese versículo del Génesis que dice que Dios creó las aves para que volasen en la abierta expansión de los cielos. Qué bonito. I remember Y Genesis digo, where la God gloria, says la He potencia created de Dios birds. en una simple paloma. I see the glory of God in a dove. A veces me estoy lavando las manos en el lavabo I'm washing my hands y me quedo contemplando in mis the dedos, sink, mis manos and I see my y veo la fingers, my gloria y hands, la sabiduría de Dios. and I see the glory and the wisdom of God in. Como mis manos obedecen casi de una How forma my rápida e hands inconsciente a mi obey cerebro, my brain. mis ojos como pueden ver, How mandar información my visual eyes dentro can y see. tener conocimiento del mundo por Capture medio de la information vista. and Cualquier cosa, cualquier sight. cosa. Te está hablando del gran God, creador. All these things speak about the great Pablo dice, Creator. no tienen excusa. So Paul says there is no excuse. No, señor. No excuse. Nadie podrá alegar delante de Dios Nobody will be able to come to God en el juicio del gran día. in the Es day que of the yo no judgment. sabía. Si And tú say, sí I sabías. didn't know. Everybody knows. Quizá a ti nadie te predicó el Evangelio de Maybe nobody Jesucristo. preached the gospel of Jesus to you, Pero tú has visto lo que de Dios se conoce por medio de las cosas hechas. but you see what is known of God through things that exist. De manera que nadie tiene excusa. So nobody has an Aquel excuse. que rehúsa tener en cuenta a Dios, He who refuses to buscar a Dios, seek God, es un rebelde. that person is a rebel. Nunca podrá poner como excusa que no conoce a Dios o que no hay forma de So conocerle. nobody will ever be able to excuse themselves saying, Versículo I 20 al didn't final, know de God. modo que no tienen excusa. Y el 21 dice, pues But the habiendo one- conocido a Dios se le conoce, ya digo, nada más abrir los ojos. For knowing God, everybody knows God because you just have to open your eyes to know God. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Qué bueno es ser agradecido. Bendito sea el nombre del Señor. They didn't Padre, give gracias thanks. por la vida. So good to be thankful. Me siento delante del café con mi Madalena. I'm taking my coffee and my bun. Padre, gracias por un día nuevo. A lo mejor estoy cansado, And I might be porque he tired. dormido I say, mal o thank you, cansado God, del for trabajo y another, estás for a ahí new como day. hasta que el cuerpo coge ritmo. Pero aún en medio de ese, Padre, gracias por la vida. Thank you for Gracias life. por un día nuevo. Thank you for a new Qué- day. Qué bueno es ser agradecido. How good it is Bendito to be sea el nombre del grateful. Señor. Me ha hecho vivir aquí 60 y tantos años, Created me. He has caused me to live here for so many conocer a mi years. esposa, conocer a mis He's allowed me hijos, to vivir meet con my ellos, wife and given me children, conocer a la iglesia, to know this church. tenerme por digno de meterme en este ministerio para el cual ninguno de nosotros es suficiente. Pero He's Él considered me worthy of this ministry, even though nobody is ever nos enough trata como amigos for y that. nos incrusta en este ministerio suyo de la salvación But he de treats us las as almas. friends, and he brings us into this ministry of salvation of souls. Bueno, podríamos estar 2 horas I could dando be gracias a Dios por thanking God todas for las cosas. hours. Pero estos dicen que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Esto es lo que hace el espíritu de Grecia. The spirit of Greece
causes you to do envanece this. el razonamiento de la gente. Se To creen que son sabios, pero la Biblia dice, lo que make sois their es thinking vain, necios. to cause them to be fools, Tenéis el entendimiento entenebrecido. and your minds are Se darkened. envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que They became produce vain, and el their minds espíritu were de Grecia. darkened. This is what the spirit of Greece esta sabiduría produces. que tanto estima el mundo. This wisdom that the world so much esteems. El 22 dice exactamente eso. Profesando ser sabios se hicieron necios. 22, claiming to be wise, they became fools. El versículo 25 dice, 25 says, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. they exchanged the truth of God for a lie. Esto es lo que trae el espíritu de Grecia. This is what the spirit of Greece Cambiar la verdad de brings. Dios You change the truth of God por la mentira. for a lie. Esto es lo que introdujo el diablo en Edén y esto es lo que permanece. This is what the devil introduced in Eden, and Y la consecuencia, el same versículo today. 28 dice que ellos 28. no aprobaron tener en cuenta a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada They did para not see hacer fit to cosas acknowledge que no God, convienen. and God gave them over to Pero base todo empezó porque minds. ellos se fueron por el camino del espíritu de Grecia But it all y no started when quisieron they- tener en cuenta a Dios a pesar de todo lo que estaban viendo con They sus took ojos. the path of the spirit of Greece, and they chose not to acknowledge God Y in debido a eso everything. Dios And because of that, los entregó a una mente reprobada. God just gave them over to Para hacer a cosas que no condemned convienen. mind, to do things not decent but loathsome. El otro día oí a un médico decir que The other day, I heard a doctor say todos estos problemas que tiene la gente en cuanto a cambio de género, de sexo. that all these problems that people have about identity, Soy about changing their hombre, gender. tengo cuerpo de hombre, pero yo en realidad me siento mujer. I have the body of a man, but I O al do revés. feel like a woman. Or Soy un hombre the opposite. encerrado en un cuerpo de mujer. I'm a man that is O al revés. in the body of a Y woman. decía este doctor, esto no es un problema de sexo. And he says, this is not a problem of sex. Esto es un problema del cerebro. This is a problem of the brain. Aquí empieza todo. It starts here. Aquí está todo. This is where it starts. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada. Because they chose not to acknowledge Him, Para hacer God cosas gave que them no over convienen. to condemn mind, to do De ahí things puede that salir, como estamos viendo, are not de decent. todo. And anything can Sin embargo, come aquellos out que of viven that. bajo el espíritu de gracia, But those who live under the que spirit tienen of en grace, cuenta a Dios, those who que lo adoran acknowledge como God, Dios, who know that honor Him as que no God, quieren otra sabiduría que la sabiduría de Cristo y Cristo crucificado, con lo que People eso supone. who want no wisdom other than the wisdom of Christ and all that. La Which mente that de estas means, personas funciona de otra the forma Bible says that these y produce people otros frutos. produce a different fruit. Dice la Biblia que, lo dice creo que en 3 ocasiones, que el justo Bible in 3 occasions says that the just vivirá por la fe. will live by faith. No encontrarás en ninguna parte que la Biblia diga que el justo You'll never vivirá see por the la Bible sabiduría. that the just will live by wisdom. Me refiero al espíritu de Grecia. And we're speaking about this wisdom of Porque grace. la Biblia te dice en Proverbios, ante todo adquiere sabiduría. Because also the Bible says, above everything, acquire wisdom. Pero esta es la sabiduría de Dios, esto But es otra there cosa. it is talking about the wisdom of Por eso God, dice which is también, el very principio de la different. sabiduría es el temor That's del why it Señor. says that the beginning of wisdom is the fear of God. Esto es otra cosa. So that is something different. Luego el espíritu de Grecia, esta So, sabiduría humana, The spirit of grace, this Va- human wisdom, en contra de la fe. goes against No faith. quiere saber nada de la fe, This wisdom doesn't want to do porque anything no with faith puede demostrarse científicamente. because it cannot be proven scientifically. Están en contra de la fe. They are against Claro, faith. por eso dice Pablo que para ellos nuestra fe es locura. That's why Paul says, for us, our faith is madness.
Pero Pablo dice, mira, me propuse But Paul says, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y se lo está escribiendo a los corintios. my intention was to not know A los corintios. anything. Se lo está escribiendo a los griegos. And he writes this to the Greeks. Cristo y solamente Cristo es la sabiduría de Dios. Christ and only Christ is the wisdom of God. Bueno, seguramente es como coger un cuchillo bien afilado y hacer un poco de separación entre una cuestión y otra, porque a veces nos mezclan de tal manera las cosas que ya no So it's sabemos. important. This is like a sharp knife that separates two things because sometimes it's all mixed up. Pablo sabía, Paul knew. Pablo conocía la sabiduría griega. You see, Paul knew Pablo- the Greek wisdom. Hablaba griego He perfectamente. spoke perfect Greek, Y conocía la filosofía de los griegos. and he knew their Y philosophy. conocía los dioses griegos. He knew their gods, Pero él se propuso no saber but he resolved otra cosa sino not a to know Jesucristo. anything except Y a este Jesus crucificado. Christ and Him crucified. Cuando él habló en el Areópago, en Atenas, que era un lugar donde únicamente se ocupaban de oír cosas nuevas, You see, when he spoke in Athens, in this place where they only spoke about new things, él lo llevaron al Areópago y decían, They took him there. este es predicador de nuevos dioses, vamos a ver and qué nos they dice. said, "Oh, this is a preacher of new gods. Let's listen to what he says." Y Pablo les habló de Jesucristo, And Paul spoke to them y les about habló Jesus de la Christ, resurrección de los muertos. and he spoke to them about the resurrection of the dead. Hombre, si nos paramos aquí un momento, hay que reconocer que los cristianos estamos un poco locos. And yeah, we can recognize that Christians, we are a bit Desde el crazy. punto de vista de la sabiduría griega, estamos From the locos. point Dice of Pablo, view para ellos esto es locura. Of, Estamos of locos. Greek wisdom, we are crazy. ¿Desde cuándo una virgen puede dar a luz? Since when can a virgin give birth? Hombre, el otro día vi ahí por el Facebook o por allí, vi a alguien que puso un cartelín muy bonito. Decía, I saw a sign the other day that un embarazo no planificado a pregnancy not planned nos salvó a todos. saved all of us. Bendito sea el nombre del Señor. No planificado por los hombres, Wasn't planned by pero men, Dios lo planificó. but God had planned Lo it. llevó a cabo por su espíritu. And he carried ¿Qué it es esto para by la his sabiduría del Spirit. mundo? ¡Locura! So this, Pero for the wisdom nosotros, of the bendito world, sea el this is nombre del madness. Señor, tenemos el espíritu de gracia que But nos we da have el the creer spirit esto a of pies grace. juntillas. And we know that No hay this is duda en true. nuestro corazón de esta And there's no realidad. doubt in our mind that this is the truth. ¿Qué es esto de que un hombre resucite de entre los muertos al tercer día? And about people resurrecting from the dead. Oye, para el gentil locura, This is lógicamente. madness for the Gentiles. Pero para nosotros, But for us, esto es el poder de Dios. this is the power of Nosotros God. creemos que Cristo resucitó de entre los We muertos. believe that Jesus Christ resurrected from the dead. Y no solamente eso, Él es las primicias. Creemos también que Él nos resucitará en el And día that's just the postrero. first fruit because He will, and we Nos believe that He levantará. will resurrect each one of us. Bendito sea afterwards. su nombre, He nos will levantará. raise us up. He Nos will. levantará. He will. El que cree en mí, aunque esté muerto, He who vivirá. believes in me, even if he's dead, he will live. Él dice más de una ocasión, y yo le resucitaré en el día postrero. And many times he says, and I will resurrect him Esto es in the locura former para el days. espíritu de Grecia, pero para el espíritu de So, gracia, this para is nosotros, folly poder de Dios, for the poder spirit de of Dios. grace, but for El us, this is the evangelio es power of the poder Spirit de of God. Dios para salvación a todo aquel que cree. The gospel is the power of God for everyone who believes. Una noche tuve un sueño One night I had completamente real. a dream that was so real. Volvieron mi suegro y mi suegra. My father and Mi suegra mother-in-law murió came back. hace creo que un par de años ahora. No estoy My- muy seguro, 2, 3 años, 2 años quizá. My mother-in-law died Mi suegro murió two years ya ago. hace 15, 16 años. And my father-in-law died Y 17 en years el sueño ago. vinieron los dos. But in that dream, Y both of se them despidieron came de mí. and said goodbye to me. Vinieron a despedirse. They came to say goodbye to me. Su rostro era agradable, fue como un hasta luego. Vinieron. And it was like, we will see you later. And they came. Yo los veré. And I will see them again. En la mañana
gloriosa de la On that resurrección, yo glorious morning los of veré. resurrection, I will see Los them. dos eran creyentes, el Señor los levantará en el día Both were postrero believers, and God will y me resurrect levantará a them. mí And He will y resurrect nos me. encontraremos. And we will see each Encontraré a other. mi madre, I will find my encontraré mother a mi padre. and my father. Vosotros, familia, encontraréis lo vuestro. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es esto? Una locura. So this is madness? Él estaba en el Areópago predicando esto y And Paul cuando was preaching this. oyeron acerca de la resurrección de los muertos le dijeron, ya te oiremos acerca de esto otro And when día. they heard him talking about resurrection of the dead, they said, we'll hear you another day. Pero también dice, gracias a Dios, que algunos creyeron But we also read that some y believed se unieron a él. and got with him, went with him. Bueno, ellos no pueden entenderlo. Desde esa tan cacareada sabiduría, no pueden entender esto. So people that have that wisdom Se cannot necesita- understand this, Se necesita un nuevo nacimiento because we need a new, y adquirir una fe que es birth. dada por el Espíritu Santo and we need to acquire faith that is given by the Holy para que Spirit esto venga a ser nuestra sabiduría. for this to become Y our ahora wisdom. lo que es locura para nosotros es aquello. And for us, what is madness is their wisdom. Bueno, Jesucristo es nuestra sabiduría. So Jesus Christ is our wisdom. Es importante tener claro esto. And it is important A to veces know como que this. somos tentados a entrar en conversación y discusiones. No hay discusión. No hay Sometimes we discusión. we have conversations No, or arguments. puede haber una or comunicación discussion. y una predicación del Evangelio, pero discusión. We can preach it, but not argue about it, because Como decía aquel, que es un poco fuerte esto, pero bueno, yo lo leí por ahí, que decía, no te metas a discutir con el idiota porque te lleva a tu terreno y allí es más tonto que tú y te gana. and you see, I heard the saying that says, do not argue with a fool, because he will take you to his Es una cuestión de fe. El justo place, and he El will justo beat you no there. vivirá por la sabiduría del Espíritu de gracia. El justo vivirá por la fe. The just will live by faith. Una iglesia cuya cabeza es Jesucristo A church whose head is es Jesus una Christ iglesia conforme al corazón de Dios. Esto es lo primero. is a church according to. Porque hay iglesias donde parece que el Señor no es Jesucristo. Because it seems like in No, some es churches verdad. A Jesus veces Christ parece is not the Lord. que esta sabiduría, este espíritu de gracia tiene más presencia y más influencia que el mismísimo Señor Jesucristo. And it seems like this wisdom spirit of grace has more influence than Jesus Christ. Una vez prediqué en la iglesia acerca de Jesucristo como Señor o el sacrificio de Cristo o algo así Once I preached about Jesus, about his y sacrifice, me dijo una persona, and a person said, ha estado bien la predicación, your preaching was good, un poco básica, pero ha estado bien. kind of basic, but yeah, it was good. Y yo dije, un poco básica, And I thought, basic? ¿por dónde andas tú? Well, where are you? ¿Qué vuelos llevas tú, ángel mío? Cristo y Cristo crucificado es algo... Christ. And Christ básico. crucified, is that just basic? Eso es la sabiduría de Dios para That is the nosotros. wisdom of God for us. La iglesia que tiene a Cristo The church that has Christ como Señor as the Lord, y desecha cualquier otra cosa que no se ajuste a eso, rejecting anything other than this, será una iglesia fuerte. will be a strong Esa será la church. iglesia, como decía Jesús, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. And that will be the church, like Jesus said, which the gates of hell will not prevail against. Será una iglesia realmente sabia. And it will be a church really wise. ¿Sabéis que en el capítulo 2 de Filipenses And you know that in Philippians chapter se nos 2, dice que Jesucristo se humilló a sí mismo? we're told that Jesus Christ humbled himself. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. He didn't esteem to be Sino like que God, as something to Se despojó a sí mismo, grab onto, but tomó forma de siervo he just took y estando en the esa shape forma of de a siervo servant. fue obediente, se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. As a por servant, he nosotros. was obedient and died for us on the cross. Y dice la Biblia allí que debido a eso, And the Bible says that because of that, Dios le dio un nombre God gave him a name que es sobre todo nombre, that is above every name, para que en el nombre de Jesús so that in the name of se doble Jesus, toda rodilla every knee de los bows, que están en el cielo, those who are in en la heaven, tierra on earth, y también los que están debajo de la tierra. and also those who are under. Él tiene
el nombre. He has the name. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is Mira, the Lord. aquí en España, no sé si en Sudamérica es igual, pero aquí en España llamamos Señor a cualquiera. You see, here in Spain we call El señor Felipe, el señor Sir, Mateo, el señor Luis. Lord. Aquí todos son señores. the same word in Spanish, Lord and Sir. Pero el significado de la palabra Señor aquí But the meaning of the word Lord here es otra cosa. is something else. ¿Sabes? Al rey de España, aparte de que le pueden llamar Su Majestad See, the King of Spain, who is His o alguna Majesty, otra cosa, no and conozco I bien think el he has other protocolo, titles, pero le llaman también Señor. he is also called Lord. Aquí ya vamos viendo un poco más el significado de... And that's where we can Señor. see the meaning of Pero la the Biblia word dice de Lord. Jesucristo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. But the Él Bible es says el that Señor Christ por is sobre the todo. King of Kings and the Lord of Lords. He's the Lord El nombre over que es sobre everything. todo nombre. His name is above every name. Más arriba ya no hay otro. There is nothing above him. Él es el Señor. He is the Lord. Ahora, Jesucristo no solamente es el Señor en sí mismo, And now Jesus Christ is not Lord in sino himself. que Él debe ser He is and el must Señor be the Lord de la iglesia. of the church. La iglesia eres tú And the church is you. y la iglesia soy yo. And the church is Luego Él I. tiene que ser mi Señor. So he has to be my Lord. No un Señor que está allí al cual algunos adoran, otros obedecen. No, mi Señor. So he must be my Lord. Esto es importante. And this is important. A veces utilizamos este versículo de, no sé si es del libro de Josué, Sometimes we use this verse from de Joshua. Deuteronomio, no recuerdo. Todo lo que Or- pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Everything that my feet step on will be yours or Es will be cierto. mine. And that is Es true. cierto. True. Pero eso tiene que estar sometido a un principio. But that must be submitted to a Y ese principle principio es que Jesucristo which is- tiene que ser mi Señor. that Jesus Christ must be my Lord. Si Jesucristo es mi cabeza, If Jesus is my head, Jesucristo es la cabeza de toda la iglesia, and Jesus is the head of all the church, siendo Él la cabeza, He being todo the paso que the demos head, con la planta de nuestro pie será every nuestro. step that we take, Si that- Él no es la cabeza, where we step, that belongs to puede us. que eso We incluso conquer. funcione también. Now, if He Pero isn't the eso head, es that might Robar. be, Jesús dijo but a that un would be to grupo, apartaos steal. de mí que no os conozco, hacedores said, de maldad. Apart from me, I don't Pero know si nosotros you, pisamos, you nosotros evildoers. poseíamos, nosotros echábamos fuera, But we were stepping no and os possessing, conozco. and Jesus can say, I don't know Es you. profundo eso. This is so deep. ¿Has oído este dicho muy común que dice, andan como pollo sin cabeza? There is a saying ¿Has that oído says eso? they're walking like a chicken without a head. ¿Te imaginas un pollo sin cabeza? Can you imagine a chicken without a head? No sé si deberías imaginártelo, es un I poco, don't know if you need to es un imagine poco it. cruel. It is a bit cruel. Mi abuela era una abuela de las de antes My grandmother, who y was mataba a an los old pollos timer, she killed chickens un hachazo. with the axe. Bueno, el pollo recién cortado la cabeza, si le sueltas, And when you cut the head, the enseguida body still cae. shakes, Pero anda un poco por allí que no sabes si va o viene. and you don't know what that chicken is doing. De ahí viene el dicho Where de he's como going. pollo sin cabeza. That's why there is this saying in Spain that says Ni you're tú, going, ni yo, ni you're la walking iglesia like de a chicken without a head. Jesucristo puede andar por ahí como pollo sin cabeza. But neither you nor me, we can never walk like Jesucristo a ha de chicken ser without a siempre head. la cabeza. Jesus Christ must always Él be es the mi cabeza. head. He is the head. Los miembros, como comentaba antes, obedecen a la cabeza. And the members obey the head. ¿Te imaginas que mis dedos me dijesen cada mañana cuál es el programa del día? Can you imagine my fingers telling me what the program of the day is? ¿Te imaginas eso? Can you imagine that? Unos dedos independientes de la cabeza, que son los que Fingers dicen lo que hay independent que from the hacer, cuándo, church. cómo. Saying how things must be done and Ah, when. ¿Tú dejarías que te afeite un barbero que funciona así? Would you allow a barber to shave you if he No, works like el that? cuerpo tiene que estar No. sometido a la cabeza. The body must be submitted to the head. Jesucristo tiene que ser el Señor. Jesus Christ must be the Lord.
Cuando Jesucristo es el Señor, And when Jesus Christ is the Lord, nosotros tenemos una defensa. we have a defense. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, When He is our Lord, nosotros tenemos paz. we have peace. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, nosotros tenemos fortaleza. When He is our Lord, we have strength. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, nosotros tenemos gozo. When Jesus Christ is our Lord, we have joy. Cantamos en este himno, fuerte es quien confía en ti. And we sing, He who trusts in you is strong. Se suele, sabéis también como yo que nosotros no solemos hacerlo en la iglesia. No tengo por costumbre hacer un llamado. I El don't domingo do many pasado había altar gente calls in the nueva. church. Podríamos haber hecho un llamado tal. Pero yo creo que la palabra de Dios But I believe that the Word of God debe hacer un efecto en los corazones de las personas must cause an effect in the y hearts el of Espíritu people. Santo actúa y les da un nuevo nacimiento, And the Holy Spirit acts and there is a new birth. al margen de que yo les haga un llamado o no. And it doesn't matter if I Hay gente make que an se han altar entregado call a or un not. llamado y nunca se les volvió a ver. Many people have responded to an altar call, but Y hay we gente que never knew about nunca them anymore. obedecieron a un llamado y son fieles, firmes en la iglesia todos And los many días. never came to the altar call, but are faithful in church. Emocionas a la gente con la predicación, los calientas. You can excite Salgan aquí people los que and quieran. warm them up, and afterwards call them to the Todo lleno. altar. Luego, gran parte de ellos no los vuelves a ver. And then after that, many of dices, them you don't see again. ¿Dónde están? And you say, where are they? No, es que abandonaron al Señor. And people say, no, No, yeah, no they abandonaron al abandoned the Señor. Lord. But they didn't abandon the Nunca lo Lord. conocieron. They never Fue knew un Him. momento de That emocionalismo. was just a moment of Por eso excitement. se inventó aquel coro que decía, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Decimos, ¿quién quiere recibir a Jesús como su Salvador? And we say, who wants to receive Jesus as their Savior? Que levante la mano. Lift up your hand. Si has tenido una predicación medianamente, has conseguido If the preaching has emocionar been su quite corazón, good and está en un estado you've de ánimo moved tal que their no le va a costar hearts and they're mucho. excited and they Levanta su mano. raise their hands. Y puede ser muy real eso. And that perfectamente, can be real para siempre. Pero forever. no tiene por qué. But Lo not que always. realmente cuenta es la operación que el Espíritu Santo ha hecho de verdad en ese corazón. What counts is the operation that the Holy Pero- Spirit has really done in that heart. También la fórmula que empleamos también, ¿quién quiere But this recibir formula, who a wants Jesús to como su receive Salvador? Jesus as his Savior? O sea, está en mi mano el recibirle o el rechazarle. So it's up to me to receive him or Jesús reject dice, him. ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Well, Jesus says that nobody así, can come to de me claro. if the Father doesn't. Sí que luego Bring dice, y them el to que a mí me. viene yo no le echo fuera. He said, and he who comes to me I cannot Pero a reject. mí no puede venir nadie que no haya sido tocado por el Espíritu Santo. But nobody can come Pero- to me that hasn't been touched by the A Holy veces parece Spirit. que se introduce esa idea de que está en nosotros. Si quiero, le acepto. Si quiero, So le sometimes it rechazo. seems like it's up to me. I can Algunos, accept him or reject him. algunos son dramáticos y And some are very dramatizan la dramatic. escena de recibe a Jesús, Él Receive está esperando Jesus, He's que waiting tú le for you, abras tu corazón that you open- para venir a ti y bendecirte y perdonarte. Receive Jesus. Y el pobre Jesús está allí And poor esperando, Jesus is waiting for pobrecito, a ver si le abres tu corazón para poder entrar. No, esto no es así. But this is not the case. Esto no es así. Y la fórmula no es esa. And this La is not the palabra formula. esta fórmula de entrada ya no me gusta nada, pero esa no es la fórmula. Pablo dice, si confesares con tu boca Paul says, if you confess with your mouth que Jesucristo es el Señor, that Jesus is the Lord, esto ya es otra cosa. that's something else. Jesucristo es mi Señor. Jesus Christ is Si my confesares Lord. con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, If you serás confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and you salvo. believe in your heart salvo. that God Entonces Él resurrected viene him a from ser the tu dead, Salvador.
You will be saved. He Cuando will be your tú le Savior. reconoces y le confiesas como When you acknowledge Señor. Him as Lord. Jesucristo es el Señor. Jesus Christ is the Lord. Pablo perseguía a los cristianos porque a él le parecía que esto era una secta asquerosa Paul persecuted presentaba Christians because he thought they were a Jesucristo como el a Mesías, sect that was el Mesías de vile, Israel, that presented Jesus as the Messiah colgado of en una cruz Israel, como un vil a man pecador. that was Esto era una crucified ofensa like terrible a para el sinner. pueblo de Israel. This was so offensive to the Él people of vendría a Israel. gobernar sobre las naciones, He would come a ser they thought, rey sobre to las rule naciones, over the nations, to be a a king over the devolverle a nations, Israel su poder. to bring Y back esta banda the están glory to presentando a este Israel. Mesías nuestro como un malhechor crucificado allí en una And cruz. these people glorifying this man that was crucified as like a Y criminal. perseguía a la iglesia So sobremanera. Paul Y tenía persecuted the cartas de las church. autoridades para poder ir aquí y allá y sacarlos y castigarlos y encarcelarlos, incluso matarlos. So he had authorizations from the government to persecute them and even to Dice la kill Biblia que them. Pablo iba como un caballo, And the Bible says con that he esta went actitud, like a Damasco a buscar a los horse. cristianos. El Señor lo tiró. And God threw him. Dicen del caballo, no, ahí no habla de caballo por ninguna parte, claro, se supone que irían a caballo. We always No creo say que fuese about the en horse, vano. it never says anything about the horse, but we can imagine that he was on a horse. ¿Quién eres, Señor? Ya Pablo está empleando ya esta palabra, Kyrios. ¿Quién eres, Señor? And Paul says, who are you, Yo soy Lord? Jesús a quien tú persigues. And Jesus says, I am Jesus whom you persecute. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Las primeras palabras de Pablo cuando entendió The first quién era el que words tenía enfrente, ¿cuáles Of fueron? Paul, when he understood who was before him, was, Señor, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, bendíceme en esto, Oh, Señor, Lord, bendíceme en bless lo me otro. here, give me Y this, si no es give me- mucho pedir que le toque la lotería a mi cuñado. Mi, yo, yo. La reacción de Pablo fue, Señor, ¿qué quieres que Paul's yo reaction haga? was, Lord, what do you want me to do? En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, In Pentecost, when the Holy Spirit came- Pedro predicó aquel gran sermón. Peter preached his great sermon there. 3.000 personas 3,000 people dijeron, varones hermanos, said, Brethren, ¿qué haremos? what shall we do? Camino de Damasco, una voluntad rota delante del Señor. Walking on the road to Damascus, En a will Pentecostés, broken. 3.000 voluntades rotas delante del Señor. In Pentecost, 3 wheels that were broken before the Lord. No puede haber dos voluntades There cannot be en una misma persona. 2 wheels in a person. A veces las hay, demasiadas veces. Sometimes there is, and that's the Lo problem. llaman a eso... Sole, ¿cómo le llaman a eso? Doble... Perdón, Doble personalidad. bipolar. O ser bipolar, sí. Es que busca unas palabras para todo. Bipolar. Ahora soy así y ahora soy lo contrario. Pero eso es porque soy bipolar. No, eso es porque eres un hipócrita. Well, that's because you are a hypocrite. ¿Qué bipolar ni qué bipolar? No puede haber dos personalidades, There dos cannot be voluntades. two wheels, two personalities. Lo bonito que es venir al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? How beautiful it is to say Tú to eres the Lord, mi Señor. Lord, what do you want Mi me to Señor. do? You Pero are my Lord. Mi Señor no solamente en el sentido de que puedes hacer conmigo, con mi vida, lo que quieras, que también, And not just, Lord, you can do whatever you want with my life, sino en el sentido de que tú eres mi protector, but mi also, ayudador, my Lord is my protector, my helper. el que me dará todo lo que necesito. He who will give me everything that I need. Claro, Señor, en ese sentido también. And He is Lord in that way too. Al ser tú mi Señor, yo te obedezco, ¿qué quieres que haga? Pero al mismo tiempo también descanso porque tú cuidas de mí. You are my Lord, what do you want me to do? But also I rest because you are my defender. Jesucristo es nuestro Señor. Jesus Christ is our Lord. Yo digo como Rebeca al principio, yo creo que Jesucristo es el Señor de la Iglesia.
Jesus Christ is Yo the creo que Lord of the Jesucristo church. es el Señor de esta pequeña iglesia local. And I believe that He is the Lord of our Lo church creo. here. No tengo ningún motivo para pensar otra cosa. Claro, que también podríamos decir que entonces a cuenta de que esta predicación acerca if del I espíritu believe it, you de must Grecia, Think, then why are you preaching about this? yo creo que es bueno, porque estas cosas I think it a is good veces to remember se these colocan, things. se reciben en la iglesia de una forma inconsciente, tampoco es Because una so many maldad times hecha unawares abiertamente. we receive things that are not of God. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. We are the Christ of Jesus, Nosotros the tenemos Church of el Jesus Christ. espíritu de gracia. We have the Spirit of grace. Nuestra sabiduría es Jesucristo. Our wisdom is Eso Jesus dice la Biblia, Christ. que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría. He has Dice la Biblia become our también que al wisdom. ser personas nacidas de nuevo y haber recibido el Espíritu Santo dentro de And because nosotros, we've been born again and we have received the Holy Spirit inside us, esto nos da la mentalidad de Cristo. we now have the mentality Por of eso dice Christ. Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. That's why Paul says we have the mind Hay of quien Christ. dice, ahora vamos a tener un estudio de 4 semanas vamos a estudiar acerca de la mente de Cristo. ¿Qué es estudiar la mente de Cristo? So ¿Qué es now, esto? for 4 weeks, we're going to study the mind of Christ. People say, but why would you study about that? Rebeca mencionaba ese versículo que viene de Isaías, luego está en los Evangelios, donde dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, We were talking son about- las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero dice algo más a continuación. Pero Dios nos las revela por el Espíritu Santo, nos It says da that la mente de God Cristo. reveals these things through the Holy Bendito sea su nombre. Spirit. Él es nuestro Señor. He is our Lord. Cuando lo mantenemos a Él como Señor, And estamos when we maintain en this terreno as Lord, seguro. we are in a firm Cuando land. nos dejamos llevar por el Yeah, espíritu de Grecia, estamos en arenas movedizas. And when we have the spirit of La Greece, gente we dice, are bueno, no, in ahora sinking todo es sand. distinto, no podemos You ser might tan say, estrechos, ahora las cosas han cambiado, But things have ahora no ha changed cambiado now. nada. But nothing has changed. Jesucristo es el Señor Jesus todavía. Christ is the Lord. Y nosotros somos la iglesia bajo el espíritu de gracia. And we're a church under the spirit of grace. Y ahí estamos seguros. And that's where we El are otro día le safe. decía a una persona, I was telling a person the other day, guarda la palabra de Dios. guard, keep the word of God. No me refiero tanto al hecho de cumplir estrictamente los mandamientos. No tiene nada de malo, pero eso nadie lo puede hacer y es meter a la gente en una keeping encerrona. the law, which nobody can do. Guarda la palabra de Dios, me refiero a guarda the la word. palabra de Dios en tu corazón, guárdala Keep it ahí, in guárdala. your heart. Keep it in your heart. La Biblia dice que el cúmulo, el conjunto de tu palabra es verdad. The Bible Toda la says palabra that de Dios es verdad. all the word Ahora. is true. Dice, guárdala. So keep it. Si tú guardas la palabra de If you Dios, keep the word of si God, tú tienes, por decirlo de alguna manera, el coraje de guardar la palabra de Dios, if you are, if you're brave enough to keep His word, la palabra de Dios te guardará a ti. the word of God will keep you. Hay gente que viene con el espíritu de Grecia, la sabiduría Some people del come mundo, with the spirit of y grace, dice, with the wisdom no, of the hombre, world, pero and they say, yeah, but la Biblia aquí no puede decir eso. the ¿Cómo Bible's va a not decir eso? saying this. How can it No, hombre, no, mean ¿cómo this? que moriréis si coméis What este do you árbol? No, mean hombre, no. you will die if you eat from this ¿Cómo tree? que? That cannot be. ¿Cómo que la ballena se tragó a Jonás y estuvo 3 días? No, hombre, How no, can eso a no whale puede decir. or a fish swallow Jonah and 3 days later spit him out? Le dijeron a un That pastor, cannot be. ¿usted de verdad cree que la ballena se tragó a Jonás? Somebody said, Pastor, Jonás do you estuvo really 3 believe días that en el vientre de la this fish ballena. swallowed Jonah and that ¿Pero he usted would cree spend eso? 3 days there? Do you really believe that? Dijo, "Mira, yo creo la palabra de And Dios. I said, I believe the word of God. Y si la palabra de Dios dijera que fue Jonás el que se tragó a la ballena, yo me lo And creería. if the word of God said that it was Jonah who swallowed the fish, I Locura would para ellos, also pero poder believe de it. Dios para nosotros. Dios Foolishness, es Dios. madness for them, but Bendito for sea su us, nombre. it's the wisdom Él of es Dios. God. Guarda la palabra de So Dios. keep the word of God, La palabra de Dios te guardará a ti. and the word of God will keep you. Siempre. Y como decía una señora que tuve por clienta mucho tiempo, y el que tenga que toser, que tosa. Bendito sea su nombre. Bueno, no sé si resultó una palabra un poco extraña esta, pero toda la semana daba vueltas sobre estas dos cosas y al final
al final lo único que puedo hacer a última hora es recopilarlo y darlo lo mejor posible. Se pueden armar sermones de una envergadura, pero si no es lo que Dios muestra, no tiene espíritu, no tiene fundamento. Así que guardamos esto en nuestro corazón en esta mañana. En este mundo de locos, porque esto se está convirtiendo en un mundo que yo creo que esto ya va más allá del espíritu de Grecia, porque los griegos, efectivamente, como hemos leído, buscaban sabiduría. The world is getting crazier and crazier. Pero And I think it's not just the spirit of el Greece. tiempo But que estamos viviendo, que these llaman times that we're living, de la posverdad, this post-truth life, va más allá ya del espíritu it de Grecia, goes porque aún allí imperaba un beyond the spirit of racionalismo Greece, mundano, pero es que ahora ya ni eso. because they had this worldly Hay un rationalism. libro But por ahí del doctor Schaeffer, me parece que se llama, que se titula Más allá de la razón. Es donde está el mundo ahora, más allá de la razón. now, Esto es una there was a book locura. that, and people are beyond Pero reason. la iglesia en su Señor But está the firme. church with the Lord is safe. Si quieren reírse, que se rían. And if they want to laugh, they may. ¿Qué haremos? What shall we do? ¿Arrancar esa hoja que nos habla del diluvio para que no se rían de nosotros? Que se rían. Forget about the ¿Qué tengo yo contigo? flood, so they don't laugh at us. We don't Eso. care that they laugh. Muy bien, vamos a ponernos en pie, vamos a tener una oración y cantamos un himno. Creo que cantamos este himno que dice que el Señor nos eleve a la meseta de Canaán. Ese es nuestro sitio. Sí, Señor. Bueno, Padre, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido reunirnos una vez más en tu nombre. Nos hemos levantado esta mañana, Señor, porque tú has guardado nuestros corazones mientras dormíamos. Nos has mantenido con vida, nos has dado fuerza y nos has dado buen ánimo para venir aquí a tu presencia, Señor. Estamos aquí cada domingo por ti. Si tú no estuvieses presente en medio nuestro, dejaríamos de venir, Señor. Pero tú estás aquí, venimos a encontrarnos contigo, venimos a alabarte, venimos a descargar nuestros corazones en alabanza y gratitud delante de ti en estas 2 horas de tranquilidad. Y venimos a escuchar también tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es verdad, bendito sea tu nombre. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por aquel embarazo no planeado, Señor. No planeado por José, pero sí planeado por ti, bendito sea tu nombre. Gracias por aquel niño que nos fue nacido, Señor, nos fue dado. Gracias, Señor, porque Él se entregó para ser colgado como un vil pecador por los pecados de cada uno de nosotros. Gracias porque de nuevo vendrá con gloria, Señor. El que viene montado en un caballo blanco con gloria no es el mismo que crucificaron, oh Dios. Él viene cargado de gloria, de poder, regirá a las naciones con vara de hierro. Viene a recogernos, Señor, somos su novia. Bendito sea tu nombre, gracias por esta bendita salvación que no se le puede ocurrir a nadie nada más que a tú grandiosamente. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Amén.